חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Vamos con Slay Sharim, la senda de los rectos, y seguimos al capítulo 1. Vamos a ver 3 apartados. La perfección verdadera, nos dice el Ramjal. Si examinas esta idea con mayor detenimiento, te darás cuenta de que la verdadera perfección solamente reside en el apego al Creador, como afirmó David Amelech. Y en cuanto a mí, la cercanía con Dios es mi bien. Y también dijo: he pedido una sola cosa al Eterno, esa es la que yo buscaré, residir en la casa del Eterno todos los días de mi vida. Pues solo eso constituye el bien puro, y todo lo demás que los seres humanos consideran como bueno no es más que vanidad y sin sentido engañoso. Pues ¿cuál es la verdadera perfección? Pues realmente desear eso, ¿no? Desear estar en la presencia de Kadosh Baruj Hu. Y aquí las citas que nos da es Teilín 73:28 y Teilín 27:4, donde nos dice en el 27:4: he pedido una sola cosa al Eterno, esa es la que yo buscaré, residir en la casa del Eterno todos los días de mi vida, con el fin de contemplar la dulzura del Eterno y examinar su santuario. Pues aquí principalmente habla de esa dulzura, de esa parte de una manera placentera de estar ante nuestro Creador, ¿no? Y eso nos dice el Ramjal, ese es precisamente el objetivo del ser humano, que pueda conectarse a la perfección verdadera, que va a ser poder gozar de la presencia del Kadosh Baruj Hu. Siguiente punto es el objetivo del esfuerzo humano. Sin embargo, para que el ser humano pueda llegar a merecer este bien último, debe primero esforzarse y luchar por adquirirlo. Eso quiere decir que debe esforzarse por apegarse a Dios por medio de la realización de actos cuyo resultado sea justamente ese. Esos actos son los preceptos. Pues aquí en este caso de los preceptos, pues bueno, para Bnei Israel sus 613, para Bnei Noah las 7 y sus ramificaciones. El Creador ha colocado al ser humano en un lugar donde son muchos los factores que lo alejan de Él. Esos factores son los deseos materiales. Si Él se deja arrastrar por ellos, progresivamente se alejará de ese bien verdadero. Entonces, ¿cuál es el principal esfuerzo que tiene que hacer el ser humano? Ir en contra de esos deseos materiales. Entonces, aquí ya nos dijo anteriormente, ¿cuál es el deseo que va a ser correcto? El desear estar en la presencia de Kadosh Baruj Hu. Entonces, para eso dice, ¿cómo va a hacer esto? Pues esforzándose. ¿Cómo? Cumpliendo los preceptos que Kadosh Baruj Hu nos dio, y además de ello alejándonos de alguna forma de todos los deseos materiales, ya que si nos volvemos presa de ellos y de repente decimos, ¿qué mal podría ser que yo tenga este bien, ¿no? A final de cuentas nos dice el Ramjal, eso progresivamente nos va a ir acercando a tener mayores deseos materiales y finalmente nos alejará del bien verdadero. Ahora nos va a hablar sobre la batalla de la vida. Dice, eso implica que el ser humano realmente ha sido colocado en medio de una guerra intensa, pues todas las cosas de este mundo, ya sean buenas o no buenas, constituyen pruebas para el hombre. Por ejemplo, la pobreza de un lado y la riqueza del otro, como afirmó el rey Shlomo, no sea que por saciarme niegue y diga, ¿quién es el Eterno? Y también no sea que por empobrecerme robe. Esto está en Mishle 39. Entonces dice en el verso, 2 cosas te he pedido que no debes retener de mí antes de mi muerte. Aleja de mí la vanidad y la palabra engañosa. No me des ni pobreza ni riqueza, sino concédeme el alimento que me corresponde. No sea que por saciarme niegue y diga, ¿quién es el Eterno? Y también no sea que por empobrecerme robe y luego comprometa el nombre de mi Dios, jurando en vano acerca de él. Es el Mishle del 30, del 7 al 9. El hombre enfrenta el bienestar por un lado y los sufrimientos por otro, de tal modo que la guerra moral lo rodea por delante y por detrás. Si es valeroso y vence en todas las frentes, se convertirá en el hombre perfecto, que será digno de apegarse a su Creador y logrará salir del vestíbulo de este mundo, y entrará al salón principal, que es el mundo venidero, y se iluminará con el resplandor de la vida, y en la medida en que se esfuerce por controlar sus inclinaciones y sus deseos, apartando de sí los factores que lo alejan de ese bien y esforzándose por apegarse a él, en igual medida logrará ese objetivo y se alegrará en él.
Entonces, al final de cuentas, la batalla, pues nos dicen, va a ser siempre entre dos extremos, ¿no? Por un lado está la pobreza, por otro lado está la riqueza. Entonces, por un lado nos dice aquí Shlomo Amelech, hay un comentario muy bonito de Shlomo Amelech que decía, que nos dice, o sea, ¿quién era Shlomo Amelech? Dice, bueno, pues fue un sabio. Dice, pero no cualquier sabio, sino una persona que conoció todo. O sea, vemos en el libro de Qohelet, ahí como él al final termina diciendo que todo es vanidad, ¿no? Y dice que el hombre íntegro, ¿quién es? El que teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es todo el hombre, nos dice Shlomo Amelech. Ahí nos está poniendo en claro de que si realmente queremos ser, como nos dice muchas veces el Rabbi Natán, ¿no? Que ¿quién es un verdadero ser humano? Pues aquel que de alguna forma, lo dice Shlomo Amelech, que tema a Dios y cumpla sus mandamientos. Y aquí en un aspecto nos dice, ok, hay dos extremos. ¿Cuál es el que vamos a tomar? Shlomo Amelech nos dice, ok, siempre va a haber un camino medio. ¿Qué dice él en Mishle? Lo que leímos precisamente nos decía que él no quiere ni la pobreza ni la riqueza, solamente quiere la parte que él necesita. Entonces realmente esa es la sabiduría, saber de que hay ocasiones en que probablemente no sabemos nosotros los caminos de Hashem, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que hacer cierta rectificación o dejar cierto atributo que no es bueno para nosotros, y a veces va a ser necesario que estemos en pobreza. En otras ocasiones, para otro atributo va a ser necesario que estemos en riqueza. Entonces, al final de cuentas, si nosotros queremos vivir una vida donde siempre tengamos lo que necesitamos, pues va a ser precisamente siguiendo lo que nos dijo desde el principio. Buscar esa perfección verdadera, que ¿cuál va a ser? Querernos apegar a Hashem. Entonces, cuando nos queramos apegar a Hashem, siempre seguir el camino que Él decide. O sea, en su momento, yo no sé lo que es mejor, yo no sé si para mí es porque bueno, aquí a veces podemos creer de que lo mejor va a ser pobre, ¿no? Pero muchas veces no, porque si nosotros no somos capaces de poder enfrentar, decimos que yo no quiero, ¿para qué quiero riqueza y demás? Bueno, habría que ver la intención, ¿no? Siempre la intención va a ser lo más importante. Si yo quiero tener riquezas para vanagloriarme, pues por supuesto que no va a ser bueno que yo tenga riqueza. Entonces Akadosh Baruj Hu no va a permitir que yo tenga riqueza, y al contrario, me va a permitir que yo esté en pobreza. ¿Para qué? Para que yo pueda entender cuál es el verdadero significado de las riquezas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si una persona es muy pobre y se la pasa todo el día quejándose, pues su pobreza se va agravando cada día más, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera aquí, ¿cuál es la verdadera vista que tenemos que tener? Es que no importa la circunstancia en la que estemos, tener de alguna manera aquí la confianza de que Akadosh Baruj Hu está detrás de ello, y entonces nos dice, saber que aquí es simplemente el vestíbulo. Aquí estamos nada más de paso, y el mundo venidero es donde vamos a estar verdaderamente. Entonces esa batalla va a ser lo que nos va a presentar este mundo. Una batalla en donde o nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Shlomo Amelech nos dice, vete por el medio, ¿no? Ni uno ni otro. Siempre, si tú eliges la voluntad de Hashem, vas a estar en el sendero correcto. ¿Cuál es el propósito de este mundo? Si profundizas más en este tema, en el cual nos dice cuál es el propósito para el cual Hashem creó un hombre, te darás cuenta que este mundo fue creado para que el hombre lo utilice, puesto que él constituye el propósito del universo. Es lógico que todo lo que hay en él meramente le sirve como medio para desempeñar su labor espiritual. Sin embargo, él se halla ante una seria disyuntiva. Si se deja arrastrar por el mundo y se aleja de su creador, el resultado será que él mismo se corromperá, y además corromperá al mundo junto con él. Pero si se controla y se apega a su creador y solamente utiliza el mundo para que le sirva de apoyo, para servir a su creador, entonces él mismo se elevará existencialmente, y el mundo también se elevará junto con él, pues constituye una gran elevación existencial para todos los seres creados, servir al hombre que sea perfeccionado y santificado con la santidad divina. Si el hombre constituye el propósito último del mundo y todos los demás seres no son más que medios para él, ellos alcanzan su propósito existencial solamente por medio del hombre, y por lo mismo su situación depende de él. Si él se eleva existencialmente, ellos se elevan junto con él. En caso contrario, así como él se corrompe,
ellos también se corromperán en igual medida. Esto es similar a la idea expresada por los sabios respecto a la luz primordial que el Santo bendito es, reservó para los justos. Cuando la luz primordial se dio cuenta de que el Santo bendito es le había reservado para los justos, se alegró, como se declara: la luz de los justos se alegrará. En Mishle 13:9, el versículo completo es: la luz de los justos se alegrará, pero la lámpara de los malvados se apagará. Cuando la luz primordial se dio cuenta, esto nos habla del Tratado Hayigado Sea, dice ahí el Talmud cita la opinión de Rabbi Elazar, quien afirma que la luz primordial que Dios creó el primer día de la creación era de tal intensidad que con ella el ser humano podía atisbar un extremo del universo al otro. Sin embargo, para evitar que los malvados de las generaciones futuras la utilizaran, Dios ocultó esa luz primordial, reservándola para los justos en el futuro. Al darse cuenta la luz de que había sido destinada únicamente para los justos, se alegró. Con eso Ramchal ilustra la idea de que cuando el hombre se perfecciona y actúa con rectitud, también incorpora en ese ideal a los demás entes de la creación. Y respecto a las piedras que el patriarca Jacob tomó del lugar donde pernoctó para colocarlas a su cabecera, los sabios también dijeron: eso enseña que todas las piedras se congregaron en un solo lugar, y cada una de las piedras dijo: encima de mí ese justo descansará su cabeza. En Julín 91b, en el libro de Bereshit 28:10-22, la Torá narra que cuando Jacob salió de Beersheba en dirección a Harán, se topó con el lugar donde en el futuro se construiría el templo, y tuvo ahí una visión de una escalera con ángeles que describía la estructura espiritual del universo. En el verso 28:11, el versículo dice que Jacob tomó las piedras del lugar y las puso a su cabecera, y se acostó en ese lugar. Pero luego en el verso 28-18 dice que al día siguiente tomó la piedra que había puesto a su cabecera, la erigió en pilar y vertió aceite encima de ella. Explicando la discrepancia entre las piedras iniciales y la piedra final, el Talmud dice que las piedras comenzaron a reñir entre sí porque cada una quería que Jacob apoyara en ella su cabeza. Entonces Dios de inmediato la transformó en una sola piedra, y por eso en el verso 18 la Torá habla de la piedra en singular. El Maharal de Praga explica que la disputa entre las piedras representa la pluralidad propia del mundo material, compuesto de una vasta cantidad de elementos diversos. Por su parte, la cabeza de un hombre constituye la sede de la Neshama, el nivel más alto del alma humana, que es la sede de la razón. En este nivel la realidad es percibida como unidad y no como pluralidad. Como Jacob había alcanzado un nivel espiritual tan alto que para él la realidad era unidad, pues su creador es uno, al final las piedras que él utilizó se volvieron una sola. Esto ilustra de nuevo que la realidad externa expresa el nivel espiritual interno del hombre. Si él se eleva, la realidad externa también lo hará. Nuestros sabios enfatizaron esta idea en el Midrash al libro de Koheleth cuando dijeron: el versículo observa toda la obra de Dios, que es Koheleth 7:13, dice: observa toda la obra de Dios, pues ¿quién podría reparar todo lo que el hombre torció? Implica que cuando el Santo bendito es creó a Adán, el primer hombre, lo tomó, lo paseó por todos los árboles del jardín de Edén, diciéndole: observa qué tan hermosas y excelentes son mis obras, y todo lo que yo he creado lo hice por ti. Pon atención en no estropear ni destruir mi mundo. Koheleth Rabbah 7:13 quiere decir que no debe corromperlo, corrompiéndose él mismo. Bueno, aquí viene una idea bastante interesante, ¿cuál es el propósito del mundo? Nos dice el Ramchal, ¿no? Entonces, principalmente nos dice que todo el mundo fue creado para el hombre, para que él utilice, ¿para qué? Como un medio para, de alguna manera, alcanzar ese gran placer que va a ser apegarse a su creador. Pero además de ello, nos está hablando de varios relatos, en el caso de la luz, que dice que se alegra cuando supo que está reservada para los justos, y luego nos habla de las piedras, y después nos dice el mismo verso que despierta a Jacob y en una sola piedra. Entonces aquí en la explicación que nos da, pues es muy bonita, ¿no? De que estaban riñendo, entonces acá Osro dijo: las fundo a todas, ¿no? Pero ¿qué explicación es esa, ¿no? De que por qué fundir. Entonces aquí más bien lo que nos da a entender es que precisamente
todas esas discrepancias, como lo dice el Maral de Praga, todas las discrepancias que hay en lo material, o sea, podemos ver que pues la naturaleza, si nos pudiésemos nosotros ver que esto es real, podríamos ver que hay muchas contradicciones en ese mundo. Sin embargo, aquí nos dice, sin embargo, el justo va a ser capaz de unificar todas esas contradicciones. Entonces, de alguna manera aquí nos está dando ese ingrediente, ¿no? Dice que ¿cuál es el propósito? El propósito de nosotros aquí en este mundo es que hagamos una unidad de todo este mundo. Aquí venimos a este mundo y vamos a ver muchas cosas diferentes. Vamos a ver un extremo, como decíamos, ¿no? La pobreza, la riqueza, pero al final de cuentas no existe tal extremo. Al final de cuentas todo es uno. ¿Cómo vamos a poder elevar cada uno de, ahora sí, de esas situaciones o cada una de las circunstancias que podamos nosotros tener? Pues bueno, el Ramjal nos va a dar varios medios para hacerlo, pero además de ello también, acudiendo a parte de las enseñanzas que nos da el Rab Shaul Arush, que es en larga vida, pues es precisamente también entender que la fe es una de las cosas que va a ayudar a que podamos ver que no existe nadie más que Hashem. Entonces al final de cuentas ese es el mayor logro, ¿no? El mayor logro es de que nosotros nos apegamos a Kadosh Baruj Hu, pero ¿qué pasa cuando nos apegamos a Kadosh Baruj Hu? Kadosh Baruj Hu es tan infinito y así que comparado al sol, nosotros seríamos un rayito nada más, que al unirse a él se autoanula, o sea, dejamos de existir. Y entonces ahí nos volvemos uno con el Creador. Aquí en este sentido, nos dice Hashem, le dice a Adán, mira, todas mis obras son muy hermosas, yo las creé para ti, no estropees mi mundo. Entonces, ¿cuál es la misión? Aquí nos vamos a meter un poco con lo que dice el Alter Rebbe. Y el Alter Rebbe nos dice que en toda la creación hay chispas divinas. Esas chispas divinas están invadiendo toda la materia. Cada átomo está lleno de chispas divinas. Entonces nos dice, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es elevar esas chispas divinas. Aquí el Ramjal ya nos está comentando un poco cómo va a ser ese proceso. Nos dice que para poder elevar esas chispas divinas, pues de alguna manera tenemos que conectarnos con el sendero correcto, ¿no? ¿Cuál va a ser ese sendero? Pues saber que todo lo que está en este mundo no es otra cosa más que un medio para pegarnos a Hashem. Entonces, si yo tengo un libro, si yo tengo una moneda, lo que yo tenga, ese es un medio que me va a pegar a mi Creador. Entonces, desde el punto de vista del Alter Rebbe, que es enseñanzas de Baal Shem Tov, de Ita Memoria, pues va a ser de que cada cosa tiene esas chispas divinas y cuando nosotros la empleamos de forma correcta, estamos elevando esas chispas divinas. En el caso de un Benei Noach, ahí es donde se aplica precisamente cada una de las leyes que tiene. Hay una ley que es no comer miembro animal con vida. Entonces, de alguna forma, vamos a ver que al hombre se le va a permitir, después del diluvio, poder comer animal, pero dice, pero solamente hay una restricción, no causes un sufrimiento innecesario. ¿Qué es el propósito de que Hashem permita que el hombre pueda comer de los animales? Ya que no está, o sea, al final de cuentas, este animal por sí mismo no puede cumplir mitzvot. Entonces no tiene preceptos, o sea, él ya tiene de alguna manera un propósito, y cada parte, a diferencia del ser humano, va a tener un propósito ya determinado. O sea, ya tiene un animal, ya tiene un instinto, ya tiene toda una manera de vivir, y así como él va a actuar, él automáticamente va a agradecer a su Creador y demás, ¿no? Pero cuando nosotros queremos rescatar las chispas divinas, es cuando decimos, ok, yo voy a comer este animal, pero yo lo voy a hacer de acuerdo a las reglas que me estipuló Kadosh Baruj Hu. Entonces yo como ese animal, y además de eso, al hacer yo eso también, yo estoy agradeciendo por ese alimento, ya sea un alimento de la tierra o un animal, yo ya estoy elevando esas chispas. Entonces yo ya estoy, al momento de ingerir el animal o el vegetal, esa forma parte de mi alma. Entonces ahí esas chispas divinas van a poderse unificar otra vez con el Kadosh Baruj Hu. Entonces le estamos dando al animal o al vegetal que ingeramos la oportunidad de poder cumplir una misbah también a través de nosotros. Entonces sería un concepto que nos enseña el Baal Shem Tov. Bueno, aquí le vamos a dejar, con la ayuda de Hashem continuamos dentro de 3 días. Gracias.
לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת